En Granada, como en tantos otros puntos de España, en este 11 de marzo se ha recordado a las víctimas del terrorismo. Se ha hecho con un minuto de silencio al conmemorarse el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y cumplirse 22 años de los terribles atentados de Madrid que, como recordarán ustedes, dejaron más de 190 muertos y más de 2.000 heridos. Pero no solamente a ellos, sino a todas las víctimas de esos terribles atentados que a lo largo de los años hemos tenido que padecer en España y en algunos momentos también en nuestra propia ciudad, en Granada. En el monumento que los recuerda a todos ellos se ha realizado ese acto institucional. Bienvenidos, vamos a repasar a partir de ahora las noticias, la información que nos deja esta jornada que, como les decíamos, tiene un nombre, 11 de marzo, que trae tristes recuerdos en la historia de España. La Junta de Andalucía ha presentado una nueva línea de subvenciones para la restauración de patrimonio religioso del que se van a beneficiar una veintena de municipios. Susto en el barrio del Zaidín con un incendio en un edificio de la Avenida de América. Una persona resulta herida al inhalar humo durante el fuego. En marcha una nueva edición de la Media Maratón Ciudad de Granada. Esta mañana se ha presentado la que está considerada como la carrera más bonita del mundo. Empezamos hablándoles de ese acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Todos los años, en esta fecha, en el 11 de marzo, se desarrolla en ese monolito, en ese monumento que en Granada, junto a la rotonda de Neptuno, está siempre recordándonos a las personas que se nos fueron, las personas que padecieron algunos de los terribles atentados, bien de la banda ETA, bien los atentados del 11M o cualquier otro tipo de atentado que a lo largo del paso de los años en nuestro país se ha padecido. Este miércoles 11 de marzo, Granada ha conmemorado el 22º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el mayor ataque terrorista en la historia del país. Como cada año, se han celebrado diversos actos institucionales y homenajes a lo largo de todo el territorio español, en memoria de las 193 personas que perdieron la vida y las más de 2.000 que resultaron heridas en los brutales atentados perpetrados en 4 trenes de cercanías. Granada ha sido una de las ciudades que ha rendido homenaje a las víctimas de aquel fatídico 11M. El homenaje también ha sido en recuerdo del resto de víctimas de otros atentados terroristas sufridos en nuestro país. A más de 2 décadas del trágico suceso, el 11M sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España. Cada aniversario es una oportunidad para recordar a las víctimas, reivindicar justicia y reafirmar el compromiso del país con la paz y la lucha contra cualquier forma de terrorismo. Los actos conmemorativos han continuado a lo largo del día en distintas ciudades de España, con misas, concentraciones y eventos organizados por diferentes colectivos. Una jornada de duelo, reflexión y unidad en la que España vuelve a decir una vez más, no olvidamos. En el marco del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha denunciado la situación de desamparo que sufre el colectivo. Y en ese acto institucional donde los verdaderos protagonistas han sido las víctimas y sus familiares, no ha faltado la representación institucional. Entre ellos estaba el delegado en Granada, en nuestra provincia, de la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación Provincial o la alcaldesa de la ciudad. Para recordar el atentado tan grave que sufrió nuestro país y sus fallecidos víctimas del terrorismo, y acordarnos y recordar, estar cerca, pues de todas las víctimas del terrorismo, tomando como nuestro su himno, ¿no? Memoria, dignidad y justicia. Yo creo que hoy es un día para recordar lo que ha representado y lo que representa para la sociedad el terrorismo, asociarlo a esa memoria que debemos tener y recuerdo siempre hacia ellos y desde luego exigir justicia, ¿no? En todos los casos y una actitud absolutamente contraria al terrorismo, venga de donde venga. Las víctimas del terrorismo forman parte de la memoria democrática de este país y por tanto merecen respeto y merecen apoyo. Hoy es 11 de marzo. Y por tanto no podemos olvidar el gravísimo atentado terrorista que sufrió España en ese día. Hoy que los señores de la guerra vuelven por hacer de la suya, vuelven a bombardear países al margen del derecho internacional, no podemos olvidar tampoco la inestabilidad que generan en todo el mundo. Por ello es importante hacer un llamamiento a la paz, porque la paz
es lo que evita que haya víctimas del terrorismo en todo el mundo. Permítame que me quede con las palabras de las propias víctimas en su intervención, en el que hablaban que hay que visibilizar este tipo de actos. Hoy por hoy, y que en palabras suyas, hablaban de que hay escarcelados auténticos sanguinarios de la banda terrorista ETA, personas que han tenido 400 años de condena y que no han cumplido ni 15, que están paseándose de una forma totalmente a vista de todo el mundo por las calles de cualquier ciudad del País Vasco y del resto de España. Por tanto, lo que pedimos nosotros de la Diputación y del resto de administraciones públicas es que se visibilice a las víctimas, que todavía sienten el dolor de haber perdido a sus seres queridos, o algunos han quedado pues muy mal de aquellos atentados que hemos sufrido en España y que por desgracia a día de hoy en muchos casos lo está olvidando la sociedad. Donde la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno tenía que estar por varios motivos. El primero, por dignidad, por memoria, por el recuerdo de los que se nos marcharon en esos actos terroristas que golpean a las familias, a los que dejan, y que sobre todo pues trasladan el dolor y sobre todo el silencio y a veces la frustración que provoca cuando se te marcha, bueno, pues un familiar, un amigo, una persona cercana, o al resto de la sociedad, personas anónimas que se han marchado pues por actos de barbarie. Así que la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma, teníamos que estar hoy, este 11 de marzo, en este Día Europeo del Terrorismo. Pero los verdaderos protagonistas hoy, como decíamos antes, son las víctimas y los familiares de las víctimas. Por eso hemos querido también tomar nosotros testimonio de lo que siguen sintiendo, aunque hayan pasado los años, las personas que han sentido en sus propias carnes el terrorismo. Las heridas nunca se van a cerrar, nunca. Yo soy una de las víctimas del terrorismo de aquí de Granada, y las heridas, los recuerdos, la lucha que nosotros tenemos junto con las demás víctimas para que no se nos borre la memoria, no se nos borre la dignidad, la justicia y la verdad, tremenda, es tremenda. Cada vez somos más olvidados. Recordar a todos los que se han ido, a aquellos que no tuvieron tanta suerte como yo, y bueno, hacerles un pequeño homenaje. Es un sentimiento agridulce. No hay día que no se acuerde uno, porque, hombre, lo mío es evidente. Cada vez que me levanto, me miro al espejo, pues lo tengo presente. Pero fuera de eso, pues sí, se acuerda uno todos los días de amigos. Al fin y al cabo se fueron amigos, no compañeros. Y viendo cómo está la situación ahora, pues más todavía. Mi caso fue muy sonado. Mi caso fue un coche bomba del hijo de su madre, de Juana Chao, en Madrid. Y fue el 12 de junio del año 85, el mismo día que se estaba firmando la entrada de España en el mercado común. El compañero que venía, yo era Teda, o mejor dicho, soy Teda. El compañero que venía conmigo murió en el acto y yo salí vivo porque estaba la Virgen de la Angustia allí conmigo. Cambiamos de asunto y les vamos a hablar ahora de la autovía de Granada y de ese famoso radar que empezaba a multar poco después del verano, que llevaba ya instalado unos meses y que a la altura del barrio de La Chana ha hecho ya que a más de uno le dé un susto cuando han recibido en casa la multa. También es cierto que en estos últimos meses ha dejado de multar. ¿Qué ocurre exactamente con el radar? ¿Está poniendo multas o no está multando? El radar de tramo de la circunvalación de Granada sigue en reparación y sin fecha de vuelta, o lo que es lo mismo, sigue sin poner multas. Fue instalado en septiembre de 2024, pero no fue hasta agosto del año pasado cuando comenzó a funcionar. El primer mes no multó, pero ya luego sí, hasta que 2 meses después fue destrozado y retirado por la Dirección General de Tráfico para su reparación, algo que aún no ha terminado. Aunque la DGT tenía la intención de que el radar volviera a estar en funcionamiento para Navidad, su arreglo parece difícil y por ahora no multa. Pero no se confíen, que en cualquier momento puede volver. Este radar de tramo fue el primero en ponerse en Granada y por ahora sigue siendo el único de este tipo en la provincia. A lo largo del mes de agosto, desde la DGT se enviaron cartas a los infractores advirtiéndoles de que a partir de septiembre llegarían las sanciones, que serían de entre 100 y 600 euros. El radar cubre el tramo que hay desde la
la salida de La Chana hasta la Avenida de Andalucía, en sentido decreciente. El objetivo de este tipo de sistema es reducir el número de siniestros mortales y de heridos graves, ya que desde la DGT precisan que está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino que también a mayor velocidad más difícil es reaccionar a tiempo para prevenir y más graves son las lesiones producidas. Dejamos el coche y cogemos el avión para volar, por ejemplo, a París. Y es que nuevamente desde el aeródromo de Chauchina, desde el aeropuerto Federico García Lorca en Granada-Jaén, se va a establecer conexión con la capital francesa entre los meses de marzo, es decir, desde prácticamente ya, y hasta poco antes del verano. Luego en los meses estivales se va a detener el vuelo, que una vez llegue el otoño nuevamente va a ser recuperado. También es cierto que perdemos otros vuelos. Desde Granada se podrá volar de forma directa a París esta primavera y después del verano. La conexión se retomará el próximo martes 31 de marzo y estará activa hasta el jueves 11 de junio, periodo de tiempo en el que operarán 4 vuelos semanales en 2 días, martes y jueves. La compañía Vueling ha recuperado la conexión directa entre el aeropuerto Federico García Lorca y el aeródromo París-Orly. Los billetes ya están a la venta con precios desde 23 euros. El avión de Vueling despegará de Orly a las 5:10 de la tarde para aterrizar en Granada a las 7:40 y después la misma aeronave despegará desde Chauchina a las 8:15 de la tarde para aterrizar en la capital de Francia a las 10:35 de la noche. Estos horarios se irán adelantando o retrasando en función de las necesidades de la compañía. Una vez que llegue el 11 de junio, la conexión se pondrá en pausa y se quedará detenida hasta septiembre, cuando regresará hasta el 22 de octubre. De esta manera, el aeropuerto de Granada vuelve a contar con 3 conexiones internacionales en sus instalaciones, de las cuales 2 son con destino a suelo francés: Ámsterdam, Nantes y París. Pero no todos son buenas noticias, ya que la propia compañía Vueling ha anunciado que dejará de operar el vuelo entre Granada y Bilbao a finales de marzo. La aerolínea ha justificado esta decisión en una reorganización interna de sus servicios de cara a la temporada de verano. Vueling deja la puerta abierta a un posible regreso de la conexión con Bilbao tras el periodo estival. Así, los vuelos nacionales conectarán a partir de abril Granada con Asturias, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Tenerife y Santander. Y en la mañana de este miércoles, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en nuestra provincia ha dado a conocer las nuevas líneas de subvenciones destinadas al patrimonio religioso de la provincia. Van a ser más de una veintena de proyectos los que se van a ver beneficiados, tanto en la capital como en algunos municipios, de estas ayudas que tienen como principal objetivo volver a darle a esas piezas de arte todo su esplendor, pero que de forma paralela llevan consigo el poder posibilitar que se sigan manteniendo oficios artísticos de gran importancia. Desde la Junta de Andalucía se ha hecho balance de las ayudas para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso correspondiente a 2025. En esta convocatoria han resultado beneficiarias en la provincia de Granada 22 entidades con una aportación total de 462.000 euros. Estas ayudas son claves para la preservación de un patrimonio que forma parte esencial de la identidad artística, religiosa e histórica, resaltando su impacto en el tejido profesional de restauradores, historiadores del arte, artesanos y especializados. Entre los proyectos seleccionados se encuentran intervenciones de envergadura como la restauración del retablo de Nuestro Padre de Jesús Nazareno en la parroquia de San Justo y Pastor, el baldaquino de la Cartuja, diversas esculturas y piezas singulares o el púlpito del Sagrario de la Catedral de Granada. También se restaurarán bienes de 14 municipios, entre los que se encuentran Alfacar, Beas de Granada, Bubión, Cájar, Ferreira, Illora, Órgiva, Pinogenil, Santa Fe, Soportújar, La Taá, El Valle, Villa de Otura y Biznar. Desde el tapiz, la quema de los ídolos de la Abadía del Sacromonte, a la talla del Cristo de la Expiración en la Real Federación de Hermandades, muchas son las obras que se van a ver beneficiadas. Gracias a las anteriores convocatorias en la provincia de Granada, se restauraron un total de 26 bienes del patrimonio cultural de carácter religioso. Y abrimos página de sucesos para hablarles del susto que se han llevado los vecinos del barrio del Zaidín en la jornada de hoy. Ha sido por culpa del fuego. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los incendios en el hogar, porque precisamente un incendio se ha producido en un bloque de pisos de la Avenida de América y ha dejado un herido por inhalación de humo.
Un fuego que se ha originado en este mediodía en la 7ª planta de un edificio de 13 plantas y que además se ha corrido incluso el riesgo de que pudiera afectar a más pisos del mismo edificio. Como decimos, las primeras llamadas en el 112 alertando del fuego se producían en torno a la 1:30 del mediodía y durante varias horas se ha prolongado este incendio que fue visto incluso por los vecinos que iban por la calle cuando se percataban de que salía humo de la terraza del piso. Como les decíamos, ha sido necesario atender a una persona por inhalación y el incendio habría dejado únicamente, por fortuna, daños materiales en el piso donde se ha producido el incendio, que ha causado, eso sí, mucha alarma entre los vecinos del Zaidín. Y abrimos página deportiva. Hoy no lo hacemos con fútbol, que hablaremos más tarde, sino que lo vamos a hacer con otro deporte, con el atletismo. Porque en la mañana de este miércoles se ha presentado la que dicen muchos que es la carrera más bonita del mundo. De hecho, la media maratón de Granada, que es el acontecimiento del que les hablamos, pasa por lugares de gran belleza, pero lugares también de gran dificultad para todos aquellos, y son muchos, que se atreven a participar en la misma. Granada volverá a convertirse en escenario de una de sus grandes citas deportivas con la celebración de la Media Maratón Ciudad de Granada, que tendrá lugar el próximo 25 de abril y reunirá a 6.000 corredores tras agotarse todos los dorsales en apenas 9 horas. Se trata de un bello circuito que cruza los barrios de la ciudad, recorriendo lugares tan emblemáticos como el Albaicín, el Realejo o el entorno monumental de la Alhambra. Entre los puntos más destacados figuran la subida por la Cuesta de Gómez, el paso por el Mirador de San Nicolás y la bajada final por el Realejo hasta la meta. La prueba entregará premios a los 3 primeros clasificados en categoría masculina y femenina, además de una camiseta técnica y una medalla finisher para todos los corredores que completen el recorrido. Del total de participantes, 5.500 competirán en la distancia de media maratón con un recorrido de 21 kilómetros y 97 metros, mientras que otros 500 lo harán en la modalidad de cuarto de maratón con un trazado de 10 kilómetros. La organización del evento tiene un coste aproximado de 480.000 euros, de los cuales 180.000 se financian con las inscripciones de los corredores y el resto mediante patrocinios y colaboraciones público-privadas. La Media Maratón de Granada es conocida como la carrera más bonita del mundo por la singularidad de su recorrido. En el apartado deportivo, el corredor marroquí Younes Belliamna ha sido el vencedor de las 2 últimas ediciones de la prueba, mientras que en categoría femenina la victoria fue para la granadina Clara López en 2024 y para la corredora valenciana María Ángeles Jimeno en 2025. Y ahora ya sí les hablamos de fútbol, porque el Granada, después de la victoria que conseguía este pasado fin de semana, trabaja para que nuevamente, este fin de semana que está a la vuelta de la esquina, vuelvan los goles, vuelva la emoción y vuelvan los puntos a quedarse en casa. Va a jugar en Los Cármenes, lo va a hacer en la jornada del próximo domingo y los hombres de Pacheta preparan ya ese partido en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El Granada Club de Fútbol continúa ejercitándose en su ciudad deportiva en una semana de positivismo y en la que se puede dar un golpe sobre la mesa por la permanencia. El equipo entrenado por Pacheta recibirá este domingo en el nuevo Los Cármenes al Fútbol Club Andorra, rival directo por la permanencia al que superará en la clasificación en caso de ganar en el estadio del Zaidín. El cuadro nazarí supo hacer de la necesidad virtud y, a pesar de las bajas, reinventó su sistema y consiguió disponer del mejor Manu Trigueros de la temporada para ganar sin sufrir en un campo complicado como Riazor. Todos los futbolistas del Granada estuvieron a la altura cuando más se necesitaba y brindaron a su afición una de las grandes alegrías de la temporada. La enfermería nazarí va aliviándose poco a poco. La mejor noticia ya fue el regreso de Sergio Ruiz, que fue titular y disputó 65 minutos sin aparentes molestias físicas. El centrocampista cántabro se ha recuperado de su lesión en el isquiosural, pero sigue estando apercibido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, sobrado motivo para que Pacheta mida sus minutos habiendo pocos efectivos en el centro del campo. Rubén Alcaraz y Pedro Alemany continúan su recuperación y podrían ser de la partida pronto. El catalán, que se lesionó hace 3 semanas ante el Ceuta, podría incluso regresar esta misma semana a la convocatoria ante la Andorra. Se espera que a Alemany le quede aún algo más. Por su parte, Buldini y Casadesús también arrastran molestias que les han privado de jugar en los últimos 2 y 3 partidos, respectivamente, mientras que Bambo Diaby, que se marchaba tocado físicamente ante el Deportivo, está completamente recuperado y podrá participar este domingo en Los Cármenes.
Y les vamos a hablar ahora del baloncesto, aunque saliéndonos un poco de lo que es la vertiente deportiva. Ya saben que el club de baloncesto de la ciudad no pasa precisamente por su mejor momento, pero el Covirán quiere seguir estando cerca de los aficionados y ha estrenado sus canales oficiales bajo el lema El alma del Fénix. Se trata de un formato que va a posibilitar a todos los aficionados que puedan conocer a los jugadores que componen el equipo un poco más allá de la vertiente estrictamente deportiva. Babatunde Olumuyiwa is a happy person, live life every day to the fullest, positivity, and try and have a smile on my face every day. Intentar tener una sonrisa en su cara cada día. Es lo que dice Babatunde Olumuyiwa, una de las pocas notas positivas de la temporada del Covirán Granada y protagonista del estreno de El alma del Fénix, un nuevo formato del club rojinegro en sus redes sociales para acercar a sus jugadores con la afición en un momento muy delicado en varios estamentos del gran exponente del baloncesto granadino. Babatunde está firmando su mejor temporada en Liga Endesa, teniendo que disputar muchos minutos desde la salida de Zach Hankins. El sierraleonés promedia 7 puntos y 4 rebotes por partido y es el cuarto jugador mejor valorado de los que hay actualmente en plantilla, sin contar a Elias Baltonen, que sigue lesionado de larga duración. Su cara es completamente opuesta a la de otros como William Howard o Amar Alibegovic, que llegaron al equipo con la obligación de ayudar, pero en ningún momento han sido jugadores mínimamente útiles para Arturo Ruiz. Howard, ahora lesionado, ha hecho un 3,5 de valoración media, mientras que Alibegovic un 6,3 jugando 26 minutos por encuentro. El Covirán Granada se enfrentará este domingo al Baxi Manresa en una de las últimas oportunidades reales de sumar una victoria antes de que acabe su año de los horrores. En el horizonte, un descenso a punto de consumarse, en el que ya solo se busca superar las 3 victorias de Valladolid en 2014, hasta ahora peor equipo de la historia de la Liga ACB. La jornada del jueves estará protagonizada por cielos en general poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna y nubosos en el litoral. Habrá precipitaciones débiles en las sierras y temperaturas en ascenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 19 grados en la zona de la capital, 17 en Baza, mientras que en Loja se mantendrán en los 18. En la costa tropical, las horas más cálidas de la jornada rondarán los 20 grados. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 4 grados, 3 en Baza, mientras que en Loja lo harán hasta los 5. En la costa tropical lo harán hasta los 7. Tendremos vientos flojos variables. Se conmemora ahora, en estas fechas, y cambiamos de asunto entrando ya en página de cultura, lo que fue la visita a la ciudad de Granada del emperador Carlos V y de su esposa Isabel de Portugal, una vez que habían contraído matrimonio en Sevilla. Vinieron aquí en lo que hoy conocemos como viaje de novios, la luna de miel. Coincidiendo con este aniversario se están desarrollando diferentes actividades culturales y una está dentro del ciclo expositivo Buscar el fresco en Granada, que inicia su andadura con la exposición A la sombra de la roja. Sin lugar a dudas, una interesante propuesta donde arte e historia se dan la mano. Presentamos la exposición A la sombra de la roja, en la que Rosa Brun nos trae el color que invoca la presencia en esta ciudad de Isabel de Portugal y de Carlos V. La radicalización, ese contraste, esa dualidad se plantea constantemente en esta exposición a través de el rojo, el negro, los aspectos materiales de la obra, su contraste, su dualidad que forma parte ineludible de ese aspecto. Y a partir del concepto de A la sombra de la roja, es decir, a la sombra de la Alhambra, se ha generado toda una serie de piezas que no pueden entenderse tampoco, no se puede entender esta exposición como algo retrospectivo, pero sí hemos retomado piezas antiguas que tenía Rosa en el estudio. Estoy muy feliz de haber encontrado el modo de que la Fundación Unicaja, una institución que busca ser referente en Andalucía, esté colaborando en este proyecto dentro del el quinto centenario de la Universidad de Granada.
Y terminamos, nos despedimos por hoy en este tiempo de noticias. Mañana volveremos a seguir contándoles toda la información de Granada y su provincia. Si nos lo permiten, hoy terminamos con música, concretamente con la música del artista Javier Estevez, que va a presentar en la taberna J&J de Granada su propuesta de rock ético y resistencia activa. Javier Estevez acaba de liberar en todas las plataformas Jueces en Berlín, un trabajo del que estamos viendo estas imágenes que nos sirven hoy para poner el punto y final. La hemorragia consentida de este pobre corazón, aunque la seducción